el supuesto práctico 11. El supuesto práctico 11 es un supuesto con muchos datos importantes que vamos a ver ahora, cantidades económicas, fechas, digamos un poquito, un variadito. Pues vamos primero con las preguntas. Ya sabéis que siempre hacemos una primera lectura de todas las preguntas, después marcamos las palabras clave, palabras relevantes, y después nos vamos directamente a la lectura del supuesto en sí. Pregunta 1. En relación con el tratamiento de datos personales realizado para la gestión de las subvenciones, ¿qué condición ostenta la Dirección General de Ciudadanía Digital? 2. Respecto al contrato adjudicado a Nube Segura SL, al implicar acceso a datos personales, la normativa exige que 3. Carlos solicitó ejercer su derecho de supresión, derecho al olvido. Según el RGPD y la LOPDGCD, ¿cuál es el plazo general para responder a esta solicitud? 4. Ante la pérdida del USB por parte de Nube Segura SL, ¿cuál es la obligación inmediata de la empresa respecto al Ministerio? 5. El Ministerio es un organismo público. En materia de designación de delegado de protección de datos. Pregunta 6. Se requiere a Carlos para subsanar la solicitud el 24 de enero, viernes, mediante la de junio. Si Carlos accede al contenido el lunes 27 de enero, ¿cuándo se entiende practicada la notificación a efectos de cómputo de plazo? 7. Si Carlos no hubiera accedido a la notificación en la de junio, ¿cuándo se entendería rechazada la notificación según la Ley 39/2015? 8. En la subsanación, Carlos debe aportar documentación. Según la Ley 39/2015, el plazo para subsanar la falta de documentos es de 9. Carlos utilizó un certificado cualificado de firma electrónica. Según el reglamento EIDAS y la Ley 6/2020, este tipo de firma. Pregunta 10. La Dirección General, como órgano competente, actúa por delegación del ministro en ciertos casos. Si la resolución final la firma el director general por delegación. 11. Si el Ministerio quisiera sancionar a Nube Segura SL por incumplimiento contractual grave, es decir, pérdida de datos, según la LCSEP, ¿qué prerrogativa podría ejercer? Pregunta 12. En relación con el Esquema Nacional de Seguridad, ENS, regulado en el Real Decreto 311/2022, el sistema de información utilizado para estas subvenciones. Pregunta 13. Si Carlos considera que el Ministerio ha vulnerado sus derechos digitales y la AEPD le da la razón, ¿puede la AEPD imponer una multa económica de 100.000 euros a la Dirección General? 14. El procedimiento de concesión de subvención se tramita en régimen de concurrencia competitiva. Esto implica. Pregunta 15. Carlos autorizó la consulta de sus datos de identidad, DNI, conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015. Los interesados. Pregunta 16. Para el cómputo de plazo en el procedimiento administrativo, si el plazo vence un sábado. 17. Si la Dirección General deniega la supresión de datos alegando que es necesario mantenerlos para la justificación de la subvención, es decir, obligación legal, ¿qué recurso administrativo puede interponer Carlos contra esa resolución del director general, suponiendo que no agota vía administrativa? Pregunta 18. En el ámbito de los derechos digitales, título X, LOPD, GDD, el derecho a la seguridad digital implica. Pregunta 19. La minimización de datos es un principio relativo al tratamiento de datos personales. Y por último, la 20. ¿Qué principio del RGPD se vulneraría si el Ministerio utilizase los datos recabados para la subvención con la finalidad de enviarle propaganda electoral sin su consentimiento? Vale, pues esas son las preguntas que tenemos del supuesto de hoy. Vamos ahora a marcar palabras clave. Recordemos, palabras clave son nombres propios, nombre de la empresa si es que hay, fechas, cantidades económicas, edades y cualquier otro dato que nosotros consideramos importante. En base a eso, de la pregunta 1 vamos a marcar subvenciones, datos personales y Dirección General de Ciudadanía Digital. De la 2 marcamos Nube Segura SL, datos personales y contrato. De la 3, Carlos, supresión, plazo. 4, marcamos Nube Segura SL, pérdida del USB, obligación y ministerio. 5,
Ministerio, delegado de protección de datos. 6, marcamos Carlos, solicitud, 24 de enero, TEJU, Carlos, lunes 27 de enero, notificación y plazo. De las 7, Carlos, DEJU, notificación y rechazada. 8, marcamos subsanación, Carlos, documentación y plazo. 9, Carlos, certificado cualificado y firma electrónica y firma. Bien, marcamos dirección general, resolución y director general por delegación. 11, ministerio, Nube Segura SL, prerrogativa. 12, importante, sistema de información y subvención. De la 13, Carlos, ministerio, derechos digitales, multa y 100.000 euros. 14, marcamos concesión de subvención, concurrencia competitiva. 15, Carlos, datos de identidad. 16, plazos, procedimiento administrativo, plazo y SAP. 17, dirección general, supresión, subvención, recurso y Carlos. 18, derechos digitales. 19, minimización de datos. Y 20, ministerio, principio, subvención y propaganda electoral. Pues una vez subrayados las palabras clave, conceptos más importantes, nos vamos ya a la lectura del supuesto. Recordemos, primera lectura tranquilamente para pensar a qué tema hace referencia y qué nos están preguntando, qué nos están diciendo, marcamos palabras clave igual que en las preguntas y hacemos una segunda lectura. El 15 de enero de 2025, la Dirección General de Ciudadanía Digital, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, inicia el expediente EXP 2025 PD 045. El objeto es la concesión de una subvención para cursos de alfabetización digital dirigida a personas mayores, con un presupuesto de 150.000 euros. Para gestionar las solicitudes, el Ministerio contrata mediante procedimiento abierto simplificado a la empresa tecnológica Nube Segura SL, que proveerá la infraestructura en la nube para almacenar los formularios. En el pliego se especifica que Nube Segura SL tratará los datos por cuenta del Ministerio. Don Carlos Ruiz, solicitante de la subvención, presenta su instancia el 20 de enero de 2025 a través del Registro Electrónico General, utilizando su certificado electrónico cualificado. Sin embargo, olvida juntar el DNI escaneado, aunque autorizó la consulta a la plataforma de intermediación y un certificado bancario. El 24 de enero, la Dirección General le notifica el requerimiento de subsanación mediante la dirección electrónica habilitada única. Paralelamente, el 30 de enero de 2025, el delegado de protección de datos del Ministerio recibe un aviso. Un empleado de Nube Segura SL ha perdido un dispositivo USB no cifrado que contenía un listado provisional de admitidos, nombre, DNI y correo electrónico. Carlos, preocupado por la filtración, solicita el 10 de febrero ejercer su derecho de supresión de datos ante el Ministerio, alegando que ya no quiere la subvención por desconfianza. Vale. Palabras clave. 15 de enero, subvención, cursos de alfabetización, 150.000 euros, Nube Segura SL, datos, Don Carlos Ruiz, subvención, 20 de enero de 2025, certificado electrónico cualificado, 24 de enero, subsanación. 30 de enero de 2025, delegado de protección de datos, Nube Segura SL, dispositivo USB, Carlos, 10 de febrero, derecho de supresión y desconfianza. Paso a las palabras clave. Vamos ahora a la segunda lectura. El 15 de enero de 2025, la Dirección General de Ciudadanía Digital, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, inicia el expediente EXP 2025 PD 045. El objeto es la concesión de una subvención para cursos de alfabetización digital dirigida a personas mayores, con un presupuesto de 150.000 euros.
Para gestionar la solicitud, el Ministerio contrata mediante procedimiento abierto simplificado a la empresa tecnológica Nube Segura SL, que proveerá la infraestructura en la nube para almacenar los formularios. En el pliego se especifica que Nube Segura SL tratará los datos por cuenta del Ministerio. Don Carlos Ruiz, solicitante de la subvención, presenta su instancia el 20 de enero de 2025 a través del Registro Electrónico General, utilizando su certificado electrónico cualificado. Sin embargo, olvida juntar el DNI escaneado, aunque autorizó la consulta a la plataforma de intermediación, y un certificado bancario. El 24 de enero, la Dirección General le notifica el requerimiento de subsanación mediante la dirección electrónica habilitada única del juego. Paralelamente, el 30 de enero de 2025, el delegado de protección de datos del Ministerio recibe un aviso. Un empleado de Nube Segura SL ha perdido un dispositivo USB no cifrado que contenía un listado provisional de admitidos, nombre, DNI y correo electrónico. Carlos, preocupado por la filtración, solicita el 10 de febrero ejercer su derecho de supresión de datos ante el Ministerio, alegando que ya no quiere la subvención por desconfianza. Vale, pues ese es el supuesto. Vamos ahora con las preguntas. Pregunta 1. En relación con el tratamiento de datos personales realizado para la gestión de las subvenciones, ¿qué condición ostenta la Dirección General de Ciudadanía Digital? Opción A, encargado del tratamiento. Opción B, responsable del tratamiento. Opción C, corresponsable del tratamiento junto con Nube Segura SL. Opción D, autoridad de control. Vale. ¿Qué condición tendría la Dirección General de Ciudadanía? Pues básicamente responsable del tratamiento. La Dirección General es responsable de cómo se tratan los datos personales que facilitan las personas que van a acceder a la subvención. En este caso, pues el tratamiento de datos personales de Carlos, que es el que solicita la subvención según nuestro supuesto práctico. Entonces, es el responsable del tratamiento. Es responsable de que pues, no haya fuga de datos, que se preserve la intimidad y demás. Es el responsable del tratamiento. Pregunta 2. Respecto al contrato adjudicado Nube Segura SL, al implicar acceso a datos personales, la normativa exige que A. Se firme un contrato de confidencialidad laboral con cada empleado de la empresa. B. El tratamiento se rija por un contrato u otro acto jurídico que vincule al encargado con el responsable. C. La empresa solicite el consentimiento nuevamente a todos los ciudadanos afectados. D. La empresa se convierte automáticamente en responsable del fichero una vez reciba el dato. Vale. En cuanto al contrato que se adjudica a Nube Segura SL, cuando se accede a datos personales, ¿qué es lo que nos dice la propia normativa? Pues nos dice que es necesario, es obligatorio que el tratamiento se rija por un contrato. ¿Vale? Tiene que haber un contrato para el tratamiento de esos datos personales. O, si no un contrato, pues algún acto de carácter jurídico que, digamos, vinculen, haya un nexo entre el encargado por un lado y el responsable por otro. ¿Vale? Que haya un nexo. Tiene que haber previamente un contrato o algún acto jurídico que sea el que permita esa vinculación. 3. Carlos solicitó ejercer su derecho de supresión, es decir, derecho al olvido. Según el RGPD y la LOPDG ¿cuál es el plazo general para responder a esta solicitud? A. 10 días hábiles. B. Un mes prorrogable por otros 2 meses si es necesario. C. 3 meses. Aplicándose el silencio administrativo positivo si no hay respuesta. D. 20 días naturales desde la recepción. Carlos ha solicitado ante esa fuga de datos personales que se supriman todos los datos personales que tiene. Es decir, se acoge el derecho al olvido. ¿Qué plazo tiene para responder a esa solicitud? Pues tiene un plazo de un mes y además se puede prorrogar. ¿Por cuánto se puede prorrogar? Por otros 2 meses si fuese necesario. Ojo, esa prórroga no es obligatoria. No es que pase un mes y se actualice el plazo y tengamos la prórroga, no. La prórroga se da si ocurren casos muy concretos, si está justificado y si es necesario que haya prórroga. Si no, el plazo es de un mes. 4. Ante la pérdida del USB por parte de Nube Segura SL, ¿cuál es la obligación inmediata de la empresa respecto al ministerio? Sabemos que Nube Segura SL, que era la empresa encargada, ha perdido el USB y en ese USB había los datos importantes de la gente que ha solicitado esa subvención, pues nombre, apellido, DNI, dato importante. ¿Qué obligación es la que tiene la empresa?
Pues A, notificar la violación de seguridad a la AEPD en 72 horas. B, notificar la violación de seguridad al Ministerio sin dilación indebida. C, publicar la pérdida en el BOE para aviso general. D, no tiene obligación de notificar si recupera el USB en 24 horas. Por supuesto, aquí la opción correcta sería la B. En el momento en el que ha perdido el USB, la empresa, Nube Segura SL, está obligada a notificar esa fuga de datos personales al ministerio. O sea, es lo primero que tiene que hacer. ¿Se ha perdido el USB? Pues lo primero que tiene que hacer es hablar con el ministerio y decirle, oye, que hemos perdido el USB en el que hay datos personales de los que han solicitado la suspensión. Es lo primero que tienen que hacer. Ningún otro procedimiento más. Y después de eso, pues según le dijeron al ministerio, se llevaría a cabo la siguiente actuación. Pero eso es lo primero que tienen que hacer, esa es la obligación inmediata. 5. El ministerio es un organismo público. En materia de designación de delegado de protección de datos, A. Es obligatoria la designación de un DPD. B. Es voluntaria, salvo que trate datos de salud. C. Solo es obligatoria si realizan tratamiento a gran escala. Y D. Es obligatoria solo si lo exige el Esquema Nacional de Seguridad. Bien, sabemos que el ministerio es un organismo público. Hasta ahí, genial. Pero, ¿qué pasa con la figura del delegado de protección de datos? Pues que siempre, siempre, siempre es obligatorio que haya una figura de delegado de protección de datos. Siempre, siempre es obligatorio. Esta es muy facilita. Es obligatoria esta figura. No se puede prescindir de ella y en el caso en el que se tuviera que sustituir al delegado, se hace la sustitución de manera inmediata. No podemos dejar esa figura sin cubrir. Es obligatoria la designación. 6. Se requiere a Carlos para subsanar la solicitud el 24 de enero, viernes, mediante la de junio. Si Carlos accede al contenido el lunes 27 de enero, ¿cuándo se entiende practicada la notificación a efectos de cómputo de plazo? Opción A, el 24 de enero, fecha de puesta a disposición. Opción B, el 25 de enero, por ser hábil a efectos de notificación electrónica. Opción C, el 27 de enero, momento del acceso al contenido. Y opción D, el 28 de enero, día siguiente al acceso. Vale. Sabemos que Carlos recibe la solicitud el 24 de enero, viernes, día hábil, además. Pero Carlos no accede hasta el lunes, también día hábil, 27 de enero. ¿Qué fecha es la que usamos nosotros como referencia para el cómputo de plazo? Pues usamos como referencia el 27 de enero, que es cuando realmente Carlos accedió al contenido. Sí, le ha llegado el 24 de enero, pero le ha llegado pero no ha entrado hasta el lunes, por lo cual la fecha que usamos como referencia para el cómputo de plazo es la del 27 de enero, la del lunes, que es cuando Carlos realmente ha visto la notificación, ha accedido al contenido y la ley. 27 de enero. 7. Si Carlos no hubiera accedido a la notificación en la de junio, ¿cuándo se entendería rechazada la notificación? A los 10 días naturales desde la puesta a disposición. B, a los 10 días hábiles desde la puesta a disposición. C, a los 5 días naturales por ser un procedimiento de concurrencia competitiva. D, nunca. La administración debe intentar la notificación en papel. Si Carlos no ha accedido a la notificación, le ha llegado y no ha accedido, ya sabemos que sí lo ha hecho, pero no ha accedido en esta pregunta. Nos dice que no ha accedido. ¿Cuándo damos por hecho que la notificación es rechazada? Pues a los 10 días naturales de la puesta a disposición. Y ojo aquí, porque en esta pregunta podemos equivocarnos, porque tenemos la opción A y la opción B exactamente iguales. Solo cambia naturales por hábiles. Importante aquí, son días hábiles, son días naturales, ¿vale? Pasan de 10 días naturales y ya se entendería como rechazada si Carlos no accede. 10 días naturales, no confundir con días hábiles. Vuelvo a recordar por enésima vez diferencia entre días naturales y días hábiles. Naturales, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y festivo. Días hábiles, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. En este caso son 10 días naturales lo que tenemos como plazo. 8. En la subsanación, Carlos debe aportar documentación. Según la ley 39 de 2015, el plazo para subsanar la falta de documentos es de A, 15 días hábiles. B, 10 días hábiles. C, 10 días naturales. D, 20 días hábiles. Vale. En este caso, el plazo para subsanar la falta de documentos es de 10 días hábiles. Carlos
tiene que aportar documentos, que de hecho por eso se le habían denegado, porque hay documentos que no ha aportado. Entonces, Carlos se le da un placito de 10 días hábiles para que aporte los documentos necesarios. Y ese sería el plazo que tiene. Si no aporta los documentos que sean necesarios para subsanar ese error en 10 días hábiles, se le da por hecho que ha desistido, que no tiene mucho interés en el procedimiento porque no ha aportado la documentación que se le pedía y se cancela su solicitud. Pues son 10 días hábiles. Pregunta 9. Carlos utilizó un certificado cualificado de firma electrónica. Según el reglamento AIDA y la ley 6/2020, este tipo de firma A. Tiene un efecto jurídico equivalente al de una firma manuscrita. B. Requiere siempre legitimación notarial adicional. C. Solo es válida para trámites con la Comisión Europea. D. Es equivalente a una firma electrónica avanzada, pero no a la manuscrita. Entonces, aquí lo que ocurre es que este tipo de firma tiene un efecto jurídico exactamente igual al de una firma manuscrita. Es decir, el hecho de que usemos nosotros una firma electrónica no significa que tenga más o menos efecto jurídico, es decir, más o menos validez. Va a tener la misma validez que si hubiéramos firmado a mano. ¿Por qué? Porque con esa firma electrónica, en esa firma electrónica está asociada nuestros datos personales. Entonces, una vez que firmamos electrónicamente, ya sabe la administración que somos nosotros, que no es otra persona. Entonces, tiene la misma validez que si hubiésemos firmado allí presencialmente, en persona, ¿no? Firma manuscrita. Pregunta 10. La Dirección General, como órgano competente, actúa por delegación del ministro en ciertos casos. Si la resolución final la firma el director general por delegación, A. Se considera dictada por el director general a efectos de recurso. B. Se considera dictada por el órgano delegante, es decir, el ministro. C. Es nula si no se ratifica posteriormente por el ministro. D. Agota la vía administrativa solo si lo indica el pie de recurso. Bien, ¿cuál sería aquí la opción correcta? La opción correcta sería la B. ¿Qué pasa? Que si la resolución final la firma, en este caso, el director general por delegación, se le va a considerar dictada solo por el órgano delegante, es decir, el ministro, como lo firma el director general por delegación, se considera dictada por el ministro, que es el órgano delegante. Lo tenemos aquí. Actúa por delegación del ministro. 11. Si el Ministerio quisiera sancionar a Nube Segura SL por incumplimiento contractual grave, es decir, pérdida de datos, según la LCSP, ¿qué prerrogativa podría ejercer? A. El ius varianti para modificar el objeto del contrato. B. La imposición de penalidades o la resolución del contrato. C. La inhabilitación mercantil de la empresa sin expediente previo. D. La retención de créditos fiscales. Sabemos que lo que ha ocurrido con Nube Segura SL es un caso grave, porque ha habido una pérdida de datos de gente que ha solicitado una subvención. Entonces, ¿qué prerrogativa se puede ejercer ante este incumplimiento grave? Pues que se imponga una penalidad o que directamente se lleve a cabo la resolución del contrato, directamente. Lo más común es que se le ponga una sanción. Es lo más normal, ¿vale? Que se le ponga una sanción por el incumplimiento contractual grave, es decir, de la pérdida de datos. Pero también está la opción, que se hace en algunos casos, de resolver directamente el contrato, ¿vale? De llevar, centrarnos en esa resolución del contrato y ya está. 12. En relación con el Esquema Nacional de Seguridad, ENS, regulado en el Real Decreto 311/2022, el sistema de información utilizado para estas subvenciones A. No requiere cumplir el ENS al estar en la norma. B. Debe cumplir el ENS obligatoriamente, independientemente de que el proveedor sea privado. C. Solo debe cumplir la norma ISO 27001, no el ENS. D. Solo aplica el ENS si te tratan datos de categoría especial, salud, ideología y demás. Vale. El sistema de información que se usa para esta subvención en concreto, no vamos a hablar de la subvención en general, sino para esta en concreto, ¿cuál es? Pues es un sistema que tiene que cumplir el ENS obligatoriamente. Están obligados a cumplirla. Y nos da igual el hecho de que el proveedor sea privado o no sea privado, nos da exactamente igual. Aquí lo que nos interesa es el sistema que se usa para subvenciones, que es el ENS.
siempre se debe cumplir el NS obligatoriamente. ¿Por qué no serían las otras opciones? Pues porque la A nos dice que no requiere cumplir el NS al estar en la nube, que eso es totalmente falso. El hecho de que sea en la nube no significa que no nos guiemos por el NS, por lo cual descartado. La C nos habla de solo debe cumplir la norma ISO. La norma ISO aquí no afecta para nada, ni tiene nada que ver. Y la D nos habla de que solo se aplica el NS si se tratan datos de categoría especial, salud, ideología, tampoco. El NS se aplica para todo. Da igual que sea en la nube, da igual que sean datos de ideología, de salud, de lo que sea, se aplica el NS obligatoriamente y no da igual que el proveedor sea privado. 13. Si Carlos considera que el Ministerio ha vulnerado sus derechos digitales y la EPD le da la razón, ¿puede la EPD imponer una multa económica de 100.000 euros a la Dirección General? A. Sí, las multas del RGPD se aplican igual a empresas y administraciones públicas. B. No, el régimen sancionador de la LOPDGDT excluye la multa financiera a las administraciones públicas enumeradas. C. Sí, pero con una reducción del 50% por pronto pago. Y D. No, salvo que la Dirección General actúe en régimen de derecho privado. Vale. Carlos cree que el Ministerio, pues, por supuesto, ha vulnerado sus derechos digitales porque ha habido esa fuga. Y la EPD cree que está en lo cierto, que el Ministerio realmente sí que ha vulnerado sus derechos digitales. ¿La EPD le puede poner una multa de 100.000 euros? No. No, porque basándonos precisamente en la LOPDG DD, que nos habla del régimen sancionador, nos dice que no se le puede poner una multa financiera a las administraciones públicas que enumere esa ley. Y entre ellas se encuentra este ministerio, que se encarga de las sanciones, de las subvenciones. ¿Vale? O sea que no. La EPD, aunque quisiera, no podría imponerle una multa económica, pero ni por 100.000 euros, ni por 5.000, ni por 50.000, por ninguna cantidad económica. No le puede poner una multa. ¿Por qué? Porque es una administración pública. Pregunta 14. El procedimiento de concesión de la subvención se tramita en régimen de concurrencia competitiva. ¿Qué implica esto? Pues, A. Que se adjudica por orden de llegada tras agotar crédito. B. La comparación de las solicitudes presentadas, estableciendo una prelación entre las mismas. C. Que basta con cumplir los requisitos para recibir el importe íntegro. Y D. Que se puede adjudicar directamente sin convocatoria pública. Hablamos de un procedimiento de concesión de subvención que se lleva a cabo además en régimen de concurrencia competitiva. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que el régimen de concurrencia competitiva lo que hace es que todas las solicitudes que se han presentado se van a comparar entre sí y en base a esa comparación van a crear ellos una prelación y en base a esa prelación van a escoger quiénes reciben esa subvención y quiénes no. ¿Vale? O sea que la de concurrencia competitiva, de hecho el propio nombre lo dice, no competitiva, competición, se compara, ¿vale? Si fuese una competición, se compara a ver quién gana, a ver qué solicitudes se lleva la subvención y qué solicitudes no. Pues eso, hay una comparación. Y luego, las que no reúnan los requisitos, está claro que irían descartadas, y entre todas las que reuniesen los requisitos, pues se escogerían las que deberían de recibir esa subvención. Opción correcta aquí, la B. 15. Carlos autorizó la consulta de sus datos de identidad, es decir, el DNI. Conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, los interesados A. Deben aportar siempre el DNI original para su cotejo. B. Tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra administración. C. Deben revocar la autorización expresamente ante notarios si cambian de opinión. D. Solo pueden oponerse a la consulta si motivan causa de fuerza mayor. Vale. Carlos ha autorizado que se consulten sus datos, es decir, el DNI. ¿Qué pasa entonces con los interesados? Pues que los interesados van a tener derecho a no aportar documentos si esos documentos ya los tiene la administración en su poder. O bien, si esos documentos los ha elaborado otra administración diferente. ¿Vale? ¿Por qué? Por una cosa muy, muy lógica. Si la administración ya tiene documentos nuestros, ¿qué sentido tiene que nosotros ahora a la administración le aportemos esos mismos documentos? De nada. ¿Para qué quiere la administración dos copias si ya tiene una?
Entonces tenemos derecho a no aportar esos documentos. Ojo, pero para no aportarlos la administración tiene que tener esos documentos ya en su poder. Si la administración no tiene esos documentos, nosotros sí que estamos obligados a facilitárselos. Y no es una opción, es una obligación. Estamos obligados a aportarlo. En este caso, como hablamos de que la administración ya tiene en su poder esos documentos que ahora nos están pidiendo a nosotros, pues nosotros nos podemos negar, podemos no aportarlo y no tendríamos ningún tipo de consecuencia. 16. Para el cómputo de plazo en el procedimiento administrativo, si el plazo vence un sábado, A. El trámite debe realizarse el viernes anterior. B. Se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente. C. El sábado se considera hábil a todos los efectos en la AGE. D. Depende de si el registro electrónico está abierto 24/7. Bien, hablamos de procedimiento administrativo, por lo cual nos regimos por la Ley 39/2015. Hablamos de un plazo y hablamos de sábado. En este caso, el procedimiento administrativo que nos dice el enunciado, lo que nos dice es que el plazo termina el sábado. Por lo cual, al terminar el sábado, se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente. ¿Por qué? Porque desde la Ley 39/2015, el sábado se considera día inhábil. Desde la Ley 39/2015, el sábado sí que era un día hábil, a efectos de procedimiento administrativo. Ya no. Desde esa ley, desde 2015, todos los sábados son inhábiles, básicamente. Entonces, si resulta que el plazo acaba en un día inhábil, se prorroga el día siguiente hábil. Al caer el sábado, el día siguiente hábil sería el lunes, a no ser que el lunes fuese festivo y se pasaría al martes, pero siempre el día siguiente hábil. Nunca se puede computar los plazos en un día inhábil. Da igual que fuese sábado, que fuese domingo, que fuese festivo, nunca. Siempre se prorrogaría al día siguiente. ¿Por qué no pueden ser las otras opciones? Porque la A nos dice que el trámite debe realizarse el día anterior. Nunca se puede hacer el día de antes. No tendría sentido aquí, ¿vale? No podemos contar un plazo el día de antes. La C nos dice el sábado se considera hábil a todos los efectos la AGE. Acabamos justo de decir que a partir de la publicación y de la entrada en vigor de la Ley 39/2015, los sábados se consideran días inhábiles, por lo cual, descartada la C. Y la D nos dice depende de si el registro electrónico está abierto 24/7. Aquí nos da igual que el registro esté abierto 12 horas al día, 24 horas al día o que esté abierto los días de la semana que sea. Nos da igual. No depende del registro electrónico. Depende de lo que dice la Ley 39/2015, que en plazo inhábil se pasa al día siguiente hábil. Sábado, día inhábil, se pasa al día siguiente hábil. En este caso, pues sería el lunes, porque el domingo sigue siendo inhábil también. Pregunta 17. Si la Dirección General deniega la supresión de datos, alegando que es necesario mantenerlos para la justificación de la subvención, es decir, una obligación legal, ¿qué recurso administrativo puede interponer Carlos contra esta resolución del director general, suponiendo que no agota vía administrativa? No agota vía administrativa. Entre paréntesis. Cosa importante, ¿eh? Opción A, recurso de alzada. B, recurso potestativo de reposición. C, reclamación ante el Consejo de Transparencia. D, recurso contencioso administrativo directamente. La Dirección General de entrada le deniega a Carlos la supresión de datos. Recordemos que Carlos, de esa fuga de datos, se quería coger el derecho al olvido. Pues la Dirección General se lo deniega. Porque lo que le dice es que esos datos son esenciales para la subvención. Y Carlos obviamente no está de acuerdo, porque él tiene derecho a retirar ese consentimiento que dio en su inicio. De hecho, dice que ya no quiere la subvención. ¿Qué recurso puede interponer Carlos? Pues puede interponer el recurso de alzada. ¿Por qué? Porque no agota vía administrativa. Aquí lo tenemos. Esta es la palabra clave de todo. No agota vía administrativa. ¿Y qué no agota la vía administrativa? El recurso de alzada. Muy sencillito. 18. En el ámbito de los derechos digitales, título 10, LOPD, GDD, el derecho a la seguridad digital implica A. Que los usuarios tienen derecho a un antivirus gratuito proporcionado por el Estado. B. La obligación de los prestadores de servicios de garantizar la seguridad e integridad de los datos. C. Que el acceso a Internet debe ser gratuito en edificios públicos. D. El derecho a la desconexión digital fuera del horario laboral exclusivamente. ¿Qué implica el derecho de la seguridad digital?
Pues básicamente a que los prestadores de servicios están obligados a que todos los datos que se les dan garanticen la seguridad. Están obligados a garantizar esa seguridad de los datos. ¿Quiénes son los prestadores de servicios? Pues básicamente cuando nosotros contratamos Internet, lo estamos haciendo a través de ¿qué? De un prestador de servicio. Lo hacemos a través de Movistar, a través de Digi, a través de Vodafone. Esos son prestadores de servicio. Entonces, cuando nosotros contratamos una línea, por ejemplo, telefónica, contratamos internet en casa y nos ponemos en contacto con un prestador de servicios, por ejemplo, Movistar, le estamos dando nuestros datos personales a Movistar para que nos gestione el procedimiento, ¿no? Nombre y apellido, damos domicilio, damos DNI, correo electrónico, todos nuestros datos personales, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que ese prestador de servicio, siguiendo el ejemplito, pues Movistar, lo que hace es garantizar que los datos que nosotros hemos dado personales no se filtren, que estén seguros y que, pues bueno, que nosotros en todo momento no vamos a poder acoger al derecho del olvido, en fin, a garantizar seguridad de nuestros datos. Están obligados, es una obligación, no es un derecho, no es un deseo ni una posibilidad, es una obligación. Opción correcta aquí, la B. 19. ¿La minimización de datos es un principio relativo al tratamiento de datos personales? A. Sí, es considerado uno de los principios. B. Es un principio, pero no del tratamiento de datos personales. C. Sí, es considerado uno de los principios, pero con matices. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. ¿Minimización de datos es un principio del tratamiento de datos personales? Sí, sí que lo es. Es considerado uno de los principios, de los muchos que hay, relacionados con el tratamiento de datos personales. Y por último, la 20. ¿Qué principio del RGPD se vulneraría si el Ministerio utilizase los datos recabados para la subvención con la finalidad de enviarle propaganda electoral sin su consentimiento? Es decir, el Ministerio decide que con los datos que le ha ido dando la gente las solicitudes para la subvención, enviarle propaganda electoral. Y lo hace además sin el consentimiento de los interesados. ¿Ante qué principio estaríamos? Pues estaríamos ante un principio de limitación de la finalidad. Porque el propio nombre lo indica, limitación de la finalidad. La finalidad que estaba establecida para esos datos se ha visto limitada. ¿La finalidad de los datos cuál era? Básicamente, dar la subvención a los interesados a esos datos económicos, datos de domicilio, de DNI, de teléfono, de correo electrónico, de nombre, de apellido. ¿Vale? Pues base a los datos que se aportaban, darle la subvención a la gente. ¿Qué pasa? Que no se ha hecho así. Se va a usar esos datos para mandar propaganda electoral sin consentimiento. Entonces, hablamos de una limitación de la finalidad. La finalidad, que era el objetivo principal, se ha visto limitada. ¿Vale? Por ese acto en concreto que ha hecho el Ministerio. Opción correcta aquí, la C. Bien, pues vamos a dejar la clase por aquí.